lunes estás en Visión 7 de mañana, sí, edición especial, porque la información así lo amerita. Desde toda la madrugada, desde que comenzó este lunes, estamos en Puerto Madero, en la calle. Regresamos con nuestro compañero, con Ariel Mascherena, que ha estado desde muy temprano, desde las 3, 4 de la mañana allí, de la madrugada. Contanos qué es lo que ya no está más la fiscal, qué es lo que está pasando. Efectivamente, hace muy pocos minutos la fiscal dejó el lugar, tiene que realizar tareas que tienen que ver más con lo judicial, no estar como veedora de los peritos que están en estos momentos trabajando en este lugar. Hay otras tareas, tiene que, como ella nos adelantó, solicitar formalmente las imágenes que tienen las cámaras de seguridad de este lugar. También recibir la respuesta de la policía, que está recabando información acerca de las cámaras de las fincas linderas, que pudieran también haber tomado algún registro. Ante la duda, tengamos en cuenta que ya habíamos avisado de los elementos de prevención y seguridad que funcionan en estas torres de Puerto Madero. Nosotros, como ustedes adelantaron, estuvimos presentes desde muy temprano en la madrugada. A las 3 de la mañana, 3 y cuarto, el juez de la causa, Manuel de Campos, dio la información oficial del hallazgo del cadáver del fiscal Nisman. Pero a las 4 y cuarto, la propia fiscal a cargo, Vivian Fein, fue la que eligió hablar con los medios audiovisuales, pedirnos en cierta manera alguna colaboración y responder a algunas preguntas. Pero también estuvieron presentes diputados de la oposición. Vamos a compartir el trabajo que hicimos esta madrugada. 3 y cuarto de la mañana, la fiscal Viviana Fein confirmó el comunicado que una hora antes había hecho el juez Manuel de Campos sobre el hallazgo del cadáver del fiscal Nisman sobre un charco de sangre y un arma calibre 22. Es un hecho que va a demandar muchísimas horas. Lamentablemente ha fallecido el fiscal Nisman. Lo confirmo como fiscal a cargo de la investigación, que la voy a llevar yo junto con el juzgado de instrucción 25. Bueno, con el paso de los días y el resultado que tengamos de la morgue, de la necropsia, podremos determinar la causa fehaciente del fallecimiento. No puedo aventurar en este momento ningún tipo de pronóstico, no sería prudente de mi parte. Doctora Fein, ¿puede confirmar que había un arma calibre 22 en el baño? Sí, puedo confirmar que hubo un arma, que había un arma y hubo un arma calibre 22. Puedo confirmar que fue por un disparo de arma de fuego. El fallecimiento, no puedo confirmar mayores y ulteriores detalles que los voy a saber en los próximos días. La morgue va a poder precisar la causa determinante del fallecimiento. La puerta no fue forzada, pero no puedo más información de la que estoy dando por respeto a la causa, por respeto al doctor Nisman y por sobre todas las cosas, porque yo trabajo con mucha seriedad hace 40 años. ¿Se puede saber quién lo encontró? ¿Quién fue el que lo encontró y que dio aviso a la policía? Lo encontró la madre. Del operativo participó también el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien se retiró temprano, y desde el momento en que se conoció esta especie, los diputados de la oposición se hicieron presentes en este lugar. Vengo acá porque no puedo creer lo que ha sucedido y esto me parece muy grave, pero no tengo detalles de ningún tipo respecto a cómo murió, qué pasó. Me dijo que estaba amenazado, que inclusive hacía poco tiempo había hablado con la Procuradora de la Nación y le habían puesto más custodia. Y esto también lo hablamos en relación al Congreso, a que si en el Congreso había la seguridad suficiente como para que lo haya. Me dijo, yo para ir al Congreso y decir lo que ya dije en medios públicos no tiene sentido. Yo voy a ir al Congreso y voy a dar la información de fondo que tengo en la causa y para eso necesito reserva, porque si no me van a recusar de la causa y no voy a poder seguir adelante. ¿Usted entiende que el fiscal tenía información que no le había dado al juez y que iba a dar a diputados? No, lo que el fiscal nos iba a dar estaba en la causa y estaba en las pruebas que estaba aportando. No sé si no creo que haya tenido algo que le hubiera escondido al juez. La investigación está en el equipo. Lo que quiero pedirle a la Procuradora, al Gobierno Nacional, es que cuide y custodie al equipo de Nisman. Ese equipo de Nisman es el que conoce tanto la causa como él. Ese equipo tiene que estar custodiado, ese equipo tiene que estar cuidado y la causa tiene que estar cuidada.
Ariel, ahí veíamos entonces el trabajo que se viene haciendo desde muy temprano. Estás en el mismo lugar, vimos el momento en que daba la primera declaración la fiscal, hablamos de Viviana Fein, también cuando salió, y lo último que confirmó es que siguieron trabajando, recopilando todas las pruebas posibles. Es así, por eso naturalmente hay una intensa guardia periodística que permanece en este lugar, incluso pese a la lluvia fuerte que está cayendo en estos momentos. Pero hay un elemento que por lo menos es nuevo para el periodismo, y es lo que nos dijo esta madrugada, y la escuchamos a la diputada Patricia Bullrich en las declaraciones de recién, de que el fiscal Nisman había recibido amenazas y que por eso le habían reforzado la guardia. Lo que teníamos nosotros entendido y que además ratificó el secretario de Seguridad, Sergio Berni, es que hacía años que él contaba con esta guardia personal brindada por la Policía Federal, y no tenemos ninguna información anterior de que él haya hecho, y más como un agente de la justicia, una denuncia judicial. Habrá que ver si forma parte de la investigación que lleva adelante el juez de Campos y que ahora está motorizando también la fiscal Fein. Esto lo vamos a dilucidar en las próximas horas. Bien, Ariel, vamos a volver en cualquier momento con vos allí a Puerto Madero. Recordemos el edificio donde fue encontrado en horas de la noche de ayer el fiscal Nisman. Bueno, sobre esas denuncias, ¿no?, que habría recibido amenazas, también lo consultamos a Aníbal Fernández más temprano, el secretario general de la Presidencia, y cuando los periodistas que lo abordaron muy temprano haciéndole esa consulta, él le respondió con la misma pregunta. ¿Ustedes sabían? Digo, porque es llamativo que surja ahora una denuncia de este tipo, pero ni los periodistas y, por supuesto, tampoco el secretario general de la Presidencia tenía conocimiento de que existiera. A ver, si existieron amenazas, aparentemente no se hizo la denuncia judicial formal como corresponde para las mismas. Ni denuncia a periodistas tampoco. Bueno, vamos a repasar lo que decía esta mañana, porque había cierta expectativa, mucha expectativa respecto de qué podía llegar a decir el jefe de gabinete, y sucedió lo que se esperaba, ¿no? Una declaración escueta, a la espera de tener mayores detalles a la hora de dar una comunicación oficial. Lo escuchamos. Muy buenos días. El Poder Ejecutivo Nacional ratifica el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación respecto a la información suministrada vinculado al fiscal federal Alberto Nisman. El mismo, como se dijo oportunamente, fue hallado sin vida el domingo por la noche en su departamento del piso 13 de la Torre Le Parc, en el barrio de Puerto Madero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como ustedes saben, la investigación está a cargo del Juzgado Nacional Criminal de Instrucción número 5, Manuel Arturo de Campo, y de la fiscal doctora Viviana Fein. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, se constituyó en el edificio para supervisar la aplicación de los protocolos de preservación de la escena del crimen por parte de la Policía Científica, de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal Argentina, convocados por los funcionarios judiciales a cargo de la investigación. Los efectivos de la custodia del fiscal Nisman, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, habían alertado en horas de la tarde respecto a la falta de respuesta por insistentes llamados telefónicos, al constatar también que no se obtenían respuestas respecto al timbre de la casa y en virtud de la entrega de los periódicos del domingo aún se encontraban en el palier, decidieron notificar a los familiares. Esto que oportunamente se comunicó también determinó que el fiscal disponía de 10 efectivos de la Policía Federal Argentina para su custodia personal. Por lo tanto, la custodia recogió a la madre de Nisman en su domicilio, lo llevó a la Torre Le Parc. Al intentar ingresar, la mujer constató que la puerta se encontraba cerrada, con la llave colocada en la cerradura por dentro. Los familiares solicitaron entonces al personal de mantenimiento del edificio que convocaran al cerrajero para ingresar al departamento, y a primera hora de la noche la madre ingresó a la vivienda acompañada por uno de los custodios, hallando el cuerpo de Nisman en el interior del baño de su habitación, bloqueando la puerta del ingreso del mismo. Inmediatamente se notificó a la justicia de turno. Ante la presencia del juez y la fiscal, el personal policial logró entrar al baño y junto al cuerpo del doctor Nisman
que se hallaba en el suelo se encontró un arma de fuego de calibre 22, además de un casquillo de bala. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo Nacional ratifica este comunicado que se dio a conocer por parte del Ministerio de Seguridad y es todo lo que tenemos nosotros para informar. Es todo cuanto tengo para comunicar en virtud de que esta investigación judicial se halla a cargo del juez doctor de Campos y tiene, por supuesto, todo el apoyo de parte de las fuerzas de seguridad para garantizar un total esclarecimiento de este hecho doloroso. Muchas gracias. Todo lo trabajado por el fiscal Nisman debe continuar. Todo lo investigado debe tener un curso para adelante para toda la población. Eso lo dijo más temprano Aníbal Fernández en comunicación telefónica con Visión 7. Vamos a repasarlo. Uno después de tantos años de experiencia se acostumbra a muchas cosas, pero gracias a Dios no se acostumbra a la muerte. Entonces uno le asigna a estas cosas un valor cero, le asigna el valor que tiene que tener un hombre joven. Nadie puede prescindir de ese análisis, nadie puede consternarse de esa cosa, no es una cosa fácil, es muy difícil, es muy duro. Por suerte en la custodia dicen que llamó varias veces y que no podía comunicarse y le hacen saber a su mamá, la transportaron hasta allí, no podía abrir porque la llave estaba puerta del lado de adentro, tuvieron que abrirle, forzar la puerta y cuando la custodia recorrió el departamento, al baño se dan cuenta que no pueden ingresar, entonces no tocaron el lugar hasta que no llegara el juez y la fiscal que entienden la causa, abrieron un poquitito la puerta, filmaron el lugar para preservar la escena de los hechos y después, de que el juez lo viera de lo que quedó filmado, autorizó a que se removiera el cuerpo para poder avanzar y analizar lo que encontró. Ahí dentro había un casquillo de calibre 22 que es el arma que teóricamente utilizó para quitarse la vida, con lo cual, esto es lo que conocemos. Secretario, se van a decir muchas cosas seguramente en estas horas, en los próximos días, acerca de la seguridad del fiscal, de los hombres que se encargaban de cuidarlo. Y se está hablando, y lo ha hecho en particular Bullrich, acerca de que había recibido amenazas. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Mire, cuando yo llegué a Casa de Gobierno, serían las 6:40, 7 menos cuarto, había 8 profesionales esperándome para hacerme una nota. Entonces se hizo esa nota y una de los periodistas que estaba haciéndome la nota me dice en algún momento, me hace esa pregunta, si yo sabía que había tenido amenazas. Digo, no, la verdad que no, pero yo le hago una pregunta a alguno de todos ustedes, de los 8. ¿Ustedes lo sabían? Y los 8 me dijeron que no. Evidentemente él puede haberle dicho a un círculo minúsculo que tenía algún tipo de amenazas, pero no lo hizo público, porque si no los 8 profesionales de distintos canales y distintas radios también estarían al tanto de lo que estamos hablando. Sin embargo, no, yo lo sabía como no lo sabía yo. Cambiamos de tema, pero seguimos en este mismo tema. Cada vez que se investiga un crimen, pero particularmente un suicidio, se trabaja sobre el perfil de la víctima, ¿no? Sobre las últimas horas, qué es lo que le estaba pasando. Supongo en este caso particular también y se va a incrementar, ¿no? Bueno, va a ser complejo. Generalmente, cuando aparecen, hoy lo decía temprano Bernie, ¿no? El casquillo, el arma y la persona, el primer trabajo que tiene que hacer el peritaje es demostrar que no hay un tercero. Hoy ya la fiscal adelantó que la cerradura no estaba forzada, no es un dato menor. Segundo, estamos hablando de un edificio con una cantidad importante de cámaras. Entonces, lo primero que se va a hacer, algo ya se dijo acá, son las pruebas en la mano para ver si realmente disparó. Siempre queda un resto de pólvora. Esto lo explicamos muy bien en el caso Benedict, que también había muchísimas dudas por tratarse de un lugar abierto. En este caso tenemos un lugar cerrado con cámaras. Se supone que debería ser mucho más fácil. Ahora, el suicidio inducido. Esta es la otra figura y yo creo que acá, y ya si uno empieza a ver los medios, ya hay algunos periodistas acérrimos opositores que hablan de una muerte política, de que los servicios de inteligencia se tenían los datos de sus hijas.
uno cree a esta altura de la partida que los servicios de inteligencia que tan cercanos habían sido a él y lo seguían siendo en algún punto, tenían esos datos de mucho antes. El suicidio inducido es muy difícil de probar y yo creo que hay dos pasos en esta investigación. Este primer paso, ya lo dice bien la fiscal, averiguar realmente, descartar cualquier persona en la escena de los hechos. Esto es lo más importante, descartar a todos los demás. Y a partir de ahí, los rastreos telefónicos son importantísimos. Ver quién lo estaba presionando, si había algún tipo de presión. A ver, se habla y se ha dicho, lo ha dicho un dirigente de la comunidad judía en este noticiero, de que las hijas estaban amenazadas. En otros portales apareció que él no quería denunciar porque las hijas todavía están en Europa, quería consultarlo con su exmujer. El tema, a ver, tener una guardia permanente para un fiscal puede ser normal, para un chico es algo raro, entonces también era algo que había que consultar. Esto hay que probarlo, por supuesto. Es cierto, y esto es innegable, que el fiscal estaba bajo muchísima presión, pero repetimos, en estos casos no hay que hacer evaluaciones, si hay motivos o no para suicidarse. Realmente no es lo correcto éticamente en el periodismo. Insisto, se va a tener que investigar si hubo presiones detrás y esto sería, yo creo, ya el centro de la investigación. Una vez que se descarte todos los demás, ahí está la autopsia, que coincida la mano con el orificio de entrada, ese tipo de cosas que ya vimos en el caso Benedict, que son muy técnicas, pero que son básicas en un caso así. Emilio, no hay carta, aparentemente. Sí, está bien, pero digo, eso no descarta lo otro, eso no descarta un suicidio. No, para lo que me refiero, no hay carta, pero quizás pueda existir algún correo electrónico. Es muy o tal vez no. O tal vez no. O sea, haya nada. Ayudaría mucho en la investigación si hay una carta o hay algún hecho que explique la decisión, pero bueno, aparentemente... Hay un arma calibre 22 registrada en el renal y tenemos información de que tendría registrada otra arma en el renal. O sea, esto también es importante decirlo, porque la persona tenía armas registradas a su nombre. El tema de la carta o no, bueno, esos son rituales que encontramos en ciertos suicidios y en otros no. En otros suicidios simplemente una persona llama a los familiares y se despide. Hoy con las tecnologías hay gente hasta que se despide por vías electrónicas. O sea, esos son los rituales de cada persona. Incluso ha habido escritores, el caso de Alfonso, ha habido escritores que han dejado su novela escrita, terminada y se suicidaron, digamos. Entonces... son rituales y no hay que meterse con eso ni ahondar demasiado en eso. No queremos despertar ideas en nadie. No es un delito suicidarse, hay que decirlo. Lo fue en algún momento en la legislación argentina, fue delito de la tentativa de suicidio, una cosa totalmente ridícula, pero lo fue y sigue siendo una cosa muy avergonzante, y con el pasar de las horas, cuando esto se confirme realmente, yo creo que es así, habrá que empezar a hablar de si fue inducido o no, pero ya no vamos a poder dudar del suicidio. Todas las apreciaciones que se están viendo ya en este momento de parte de algunos periodistas con poca responsabilidad en este sentido, creo que hay que dejarlas al margen, si es una muerte política, si no, esas son interpretaciones que hay que tener una vez que la pericia esté confirmada. La autopsia va a estar a la noche, pero más allá de eso, hay que tener, por supuesto, el respeto por los familiares y dejar de lado esta cosa íntima de, bueno, cómo era el baño, si dejó carta, si la cama estaba armada, como preguntaba una periodista. ¿Qué cambia? Ya. Digamos, son cosas que tienen que ver también con la privacidad y que hay que respetar en cualquier proceso. Emilio, hablabas de la irresponsabilidad, ¿no? o el manejo tal vez con poca seriedad de algunos periodistas. También se puede leer muchísimas declaraciones de políticos. Y Raúl de la Torre, yo quiero aprovechar también a entender como país, como a toda la República Argentina, esta información dolorosa, que lo primero que por supuesto hicimos también en la televisión pública es envío condolencias a los familiares, a los amigos por un hecho tristísimo y doloroso, pero ¿qué pasa a nivel nacional con esta información? Porque está atravesada transversalmente por dos investigaciones sensibles para el país. Y investigaciones que, como la del último caso, el caso más reciente de la denuncia contra el gobierno, ya involucró a oposición y oficialismo en posiciones que tensaron muchísimo, sobre todo en un año electoral. Sí. Creo que lo primero, y ahora inclusive para analizarlo desde el punto de vista político, es esto que decía Emilio. Hay una serie de elementos que una vez que se conozca la autopsia, los estudios técnicos y demás, se supone que van a esclarecer totalmente cómo fue
el hecho, esto es importante que esto se conozca cuanto antes, que la información sea muy precisa, muy completa, y esto en el transcurso de 24, 48 horas, las que sean necesarias, esto se conozca inmediatamente. Cortar ahí con el tema de las especulaciones en este punto, porque alimenta cualquier tipo de maniobras u operación que se quiera hacer. El segundo aspecto es el que tiene que ver con cómo van a ser las consecuencias políticas, cómo sigue adelante este proceso. Y evidentemente lo que decíamos anteriormente, que la causa está presentada con respecto a la denuncia de encubrimiento. Hay personas dentro del equipo de Nisman que serán las encargadas o las responsables de llevar adelante y terminar de resolver esos planteos, o por lo menos responder los interrogantes que dejó abierto este planteo de la denuncia que se hizo la semana pasada. Y uno quisiera pedir que haya la responsabilidad de los distintos sectores políticos de primero tomar los elementos antes de tomar... Eso te iba a decir, preservar las dos causas, todas las causas. Sí. En un año electoral, ¿no? Sí, lo cual desde ya uno es escéptico, ¿no? Lo dice, y con el escepticismo de saber que siempre estas cuestiones se manejan políticamente, poniendo por delante los intereses antes que la búsqueda de la verdad de muchos sectores, con lo cual esto es prácticamente, no sé si imposible, pero bastante difícil que se haga así. Pero bueno, tener el ojo y el oído preparado para que estos temas, una vez que estén los elementos, tener en cuenta todos esos elementos, ¿no? Digamos, dicho en términos vulgares, las causas vienen muy embarradas como para no sospechar un poco de todo, pero evidentemente, digamos, superado este evento lamentable, doloroso de la muerte del fiscal, siguen por delante las causas, y en un caso como el de AMIA, con una necesidad muy importante de que en algún punto se esclarezca. En el otro, que se elimine cualquier tipo de sospecha sobre qué es lo que estaba detrás de esa denuncia, que por ahora sigue sonando muy rara. Gracias, Raúl. Bueno, hay más reacciones. En este caso también el gobierno de Israel emite un comunicado lamentando el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman. Recordemos, en horas de la noche del día domingo. Calificó a Nisman como un jurista valiente y destacado que peleó incesantemente por la justicia. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel lamentó además la muerte del fiscal en trágicas circunstancias, término que suele usarse en ese país para aludir al suicidio. Estamos hablando en particular de Israel, ¿no? El Estado de Israel manifiesta la esperanza de que las autoridades argentinas continúen con las actividades de Nisman y que hagan todos los esfuerzos para exigir justicia a aquellos responsables por los ataques terroristas en Argentina. Recordemos, esto es parte del comunicado que acaba de divulgar el gobierno de Israel tras la noticia del fallecimiento del fiscal Nisman. Ahí está entonces la palabra que surgía de Benjamín Netanyahu. Bueno, a ver, son muchas las reacciones, pero con cautela, con responsabilidad, sin apresurarse, sin hacer especulaciones que nada aportan en estos casos. Vamos a repasar algunas de las declaraciones más temprano. A ver, el secretario de Seguridad de la Nación, recordemos, sigue siendo el único comunicado oficial que se ha dado a conocer por escrito durante la mañana de hoy, que es el que ha dado el Ministerio de Seguridad. Sergio Berni, en diálogo con Visión 7, nos aseguraba lo siguiente. No más de lo que hemos dicho en el comunicado, porque hemos sido muy respetuosos, primero de esperar que el juez oficialmente comunicara la muerte del doctor, después esperar que la fiscal hablara y diera los datos que hoy son de público conocimiento, y nosotros lo que hicimos fue ordenar eso en un comunicado. Obviamente que tampoco hay mucho más para determinar. Usted sabe que cuando hay este caso donde usted tiene un cadáver, una víctima, tiene una pistola y tiene una vaina, son tres elementos indispensables que tiene que determinar si fue
cómo fue que se ocasionó la muerte. Por eso la fiscal y el juez son muy responsables en no aventurarse a confirmar el suicidio. Para eso tenemos que determinar si la víctima se disparó, y para eso hay que hacer la prueba de la pólvora. Cuando una persona dispara un arma le quedan restos de pólvora en la mano. Hay que determinar si el arma que se encontró en el baño es la que produjo el impacto a la víctima, y hay que determinar si ese casquillo que estaba en el baño dependía de fue disparada por ese arma. Entonces tenemos que esperar en el transcurso de hoy y mañana todos esos análisis para determinar qué fue lo que sucedió. Se imaginará que la ansiedad es inmensa. ¿Cuándo podremos tener por lo menos un adelanto o las primeras evaluaciones de estas pericias? Ya se comenzó con la autopsia y esperemos que en el transcurso de hoy y mañana tengamos esos resultados. Imaginamos, Bernie, que hay un gran hermetismo para poder esclarecer este hecho rápidamente, y una gran ansiedad para que se sepa la verdad. No, hermetismo es el hermetismo que se tiene por respeto a la investigación y por respeto a los familiares, y no hay un hermetismo por algo en especial. No, pues ¿sabe por qué se lo pregunto, Bernie? Y porque me adelanto a la pregunta y lo interrumpo, porque usted ha ingresado, ¿verdad?, al piso 13 donde fue encontrado el cadáver de Nisman, ¿verdad? Sí, fui como lo hago permanentemente, para ver que se apliquen rigurosamente los protocolos que tenemos para estos casos, y esperar que llegue el juez y la fiscal para, en presencia de 2 testigos y bajo una estricta filmación de todo lo que se fue haciendo, para que no quede ninguna duda y que además queden los registros fílmicos de todo y cuanto los jueces y los fiscales ordenaron. Eso se hizo en presencia del juez, del fiscal, de los testigos, inclusive de los propios familiares. Yo no sé si es fundamental, ¿no? Porque hay pruebas muy técnicas de planimetría, de dermotest y demás, que son determinantes a nivel técnico y científico para determinar si una persona decidió quitarse la vida por propia voluntad. Ahora, normalmente cuando se investiga un suicidio, lo primero que se busca además también es si no dejó alguna misiva, alguna carta. ¿Usted nos puede confirmar de que no se ha hallado ninguna, o por el momento no se ha encontrado ninguna? Hasta que la fiscal es la que debería responder esa pregunta. Usted entienda que yo esa pregunta sí, no puedo responder. ¿Las cámaras de seguridad del edificio donde fue hallado el cuerpo ya están a disposición también de esta investigación? Sí, ya fueron pedidas, y en el día, ahora a la mañana, la empresa que brinda ese servicio va a entregar no solamente esas cámaras, sino también la policía ya comenzó con el rastreo de las cámaras de los edificios vecinos y de aquellas cámaras que estuvieran en la vía pública. Pero lo importante, obviamente, es decir que no existía, por lo menos en el edificio, ningún tipo de violencia en las puertas, estaban cerradas al lado de adentro. Usted sabe que la Torre Lepar son de muy difícil acceso, usted no puede acceder si no es por la puerta principal, y para eso tiene que registrarse, dejar los documentos, corroborar que cualquier persona que sea ajena al edificio que entre sea esperada por los propietarios, así que tiene normas de seguridad muy estrictas y nada ha llamado la atención en las últimas 24 o 48 horas. Estamos hablando de una de las torres más seguras o más celosas en materia de seguridad que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, tienen un sistema muy restringido y muy controlado de accesos, así que en ese sentido, tanto la custodia como la gente que se encuentra en el edificio no ha encontrado nada raro con respecto a las últimas 24 o 48 horas. 10:57, ¿vamos a Puerto Madero? Ariel, contanos lo último. Bueno, lo que queda para destacar fue parte del testimonio de Sergio Berni. Cuando nosotros nos hicimos presentes en este lugar, hicimos las averiguaciones sobre cuáles eran los elementos de seguridad que formaban parte, y de prevención también, que formaban parte de los dispositivos que se utilizan habitualmente en estas torres, especialmente en las Torres Le Parc, donde en el piso 13 vivía el fiscal Nisman. Cuando los elementos que concurren indican que el fiscal fue encontrado adentro de su domicilio con la llave puesta del lado de adentro, había otra puerta, sí, con una cerradura de seguridad, pero si tomamos en cuenta también que hay cámaras, hay 4 solamente en la entrada y luego distribuidas estratégicamente por todo el edificio, es imposible ingresar a este lugar sin ser advertido al menos por alguna de ellas, y también por el personal que permanentemente está haciendo la vigilancia.
Cuando abrieron la puerta tuvieron que forzarla, traer un cerrajero provisto por la empresa que administra este edificio y en presencia de la propia madre del fiscal Nisman. Se está siguiendo un protocolo muy estricto, con muchísima minuciosidad, muchísimo cuidado de no descartar cualquier hipótesis, pese a que todo está conduciendo a una que es la principal y que se confirmará luego de saber los primeros resultados de la pericia que se está haciendo sobre el cuerpo del fiscal Nisman. También se están haciendo pericias en este lugar. Hubo secuestro de material, supuestamente el material que iba a llevar esta tarde a la reunión invitado por la Cámara de Diputados, por una comisión de la Cámara de Diputados, pero el tema hoy es que el fiscal Nisman no fue noticia precisamente por la presentación ante esa comisión, sino por el hecho de haber aparecido muerto adentro de su domicilio, a solas, aquí en el piso 13 del edificio Le Parc en Puerto Madero. Gracias, Ariel. Estamos llegando al final de esta edición especial de Visión 7. Vamos a mantenerlo informado durante toda la jornada y vamos despidiendo también a nuestros compañeros columnistas. Sí, desde bien temprano, Emilio Ruchansky, una última apreciación de lo que pasó, pero también de lo que se viene. Bueno, a la noche tendremos ya la previa de la autopsia, esto ya lo adelantó la fiscal, y creo que ya a partir de mañana la revisación de los teléfonos, etcétera. O sea, las últimas horas o al menos la última semana para ver y descartar otras posibilidades. Raúl, va a ser una jornada donde se van a contrastar las informaciones oficiales, los comunicados y las declaraciones políticas. Sí, pero sobre todo habrá que esperar los resultados finales de esta autopsia. Y uno entiende también en este contexto el dolor de las mismas víctimas del atentado a la AMIA, que más allá que han tenido durísimos enfrentamientos con Nisman, han tenido inclusive momentos de muchísima tensión porque consideraron que la marcha de la investigación iba exactamente en el sentido contrario que debía ir, pero hoy, como escuchábamos en la voz de Sergio Burstein, había dolor, había mucho dolor porque en definitiva haya sido por presiones políticas, por una situación psicológica intolerable o lo que haya sido la razón que llevó a Nisman a una decisión tan tremenda, está fuera de que podamos considerar cuál fue. En definitiva, indudablemente hoy Nisman es una víctima más del atentado a la AMIA. Gracias, Raúl. Y gracias a ustedes también por la compañía en esta edición especial de Visión 7 Mañana. Por supuesto, la información la va a tener siempre aquí en la TV Pública. Estaremos durante toda la mañana con flashes informativos y a partir de las 13, todo este tema desarrollado en nuestra edición del mediodía. Hasta la próxima.